Bienvenidos a Sociedad Podcast, trayéndoles las verdades de Dios en español. Como siempre está Luis y Martín. Y ya te introducí. Estamos tratando de continuar sobre la segunda confesión de Londres. Y ahora estamos en el párrafo 8. Capítulo 8, párrafo 6, ¿verdad? Entonces estaremos otra vez platicando y tratando de explicar un poquito sobre Cristo el mediador, lo que significa para nuestras vidas, cómo aplicamos esta verdad, ¿verdad? La paz que nos trae, la oficina de mediador y todo eso, ¿verdad? Y pues yo nomás vine a hacer la introducción y Martín pues les va a explicar todo y sí, gracias. Ahí los miro después. Es por la bien de las almas de los escuchadores que nomás hablas menos que yo. Pero una pregunta. Espérate. Estoy triste. A ver, ¿por qué? Porque salió México muy mal en el mundial. Y luego Inglaterra, donde nuestra confesión viene de Londres, también quedaron muy mal. Y los franceses, que ahora se encuentran como un país secular, ganaron. Bélgica quedó mal y sabemos que hay una confesión Bélgica que es muy buena. Y todos los países reformados y México salieron muy mal. Y con eso estoy bien triste. ¿Cómo decir esto, verdad? Pero yo creo que la raza en veces se confía de más y se confiaron. Es conspiración, lo que yo digo. Hablando de conspiración, ¿cómo ves? ¿Era penal o no era penal? Yo digo que no. Y eso es lo que hace el primer gol de Francia. Cayó por un clavado del Griezmann, que ni era falta, y ahí cayó el autogol y luego el penal. Como dije, es conspiración. Igual que cuando México le ganó a Brasil, creo que Brasil tenía 15 jugadores, todos en esteroides. Estaban tomando el juguito. Estoy agüitado, pero qué bueno que aquí tengo Cristo para estudiar y enfocarme. Amén. Bueno, empezamos en lo que es el párrafo 6. Que 5, manos, 5. ¿5? Sí. No, eso ya lo platicamos la otra semana. Capítulo 8, párrafo 6. A ver, pues. Sí, ahí es donde estamos. Ok. Léelo. Léelo. Dice, aun cuando el precio de la redención no fue realmente pagado por Cristo hasta después de su encarnación, sin embargo, la virtud, la eficacia y los beneficios de la misma fueron comunicados a los escogidos en todas las épocas, desde el principio del mundo, en las promesas, tipos y sacrificios, y por medio de los mismos, en los cuales fue revelado y señalado como la simiente que heriría la cabeza de la serpiente, y como el cordero inmolado desde la fundación del mundo, siendo él mismo ayer, hoy y por los siglos. Siglos por los siglos, amén. Este párrafo es muy importante por el asunto reformada o calvinista o de predestinación o cualquier palabra que quieras usar, porque aquí es donde podemos decir que la Confesión de Londres nunca tenía una idea de que la gente de Israel, el pueblo de Israel, era diferente su salvación que los del nuevo pacto, la iglesia de Cristo. Aquí miramos que desde el principio, desde el jardín,
aún hasta más antes de eso, antes de la fundación del mundo, ya había un cordero que fue sacrificiado por los pecados de su pueblo. Pero dice algo muy importante en el principio, donde dice que fue después de su encarnación, y eso es para cumplir esta historia redentora, donde Cristo tiene que venir a este mundo y tiene que entregarse, tiene que ser humano y asumir un cuerpo, tiene que morir y tiene que realmente demorar y sangrar su misma sangre por los pecados. Y aunque ya fue algo que fue decretado antes del mundo, se tenía que hacer. Y hay una manera y un sentido real que antes de esa obra de Cristo se esperaba algo. La gente sí, el pueblo de Abraham, los hijos espirituales, realmente tenían salvación, pero ellos esperaban al Mesías, como dice en Gálatas, o como Jesús él mismo dice, que Abraham y los padres de Israel esperaban este día. Y les está diciendo eso a los líderes de Israel, que ellos ahí están con Cristo en la carne y no lo aprecian. Y les dice, tus padres esperaban este día con gusto y aquí me traes y me estás rechazando. Esta obra para nosotros como reformados sabemos que es algo que ya fue decretado, cumplido en este mundo, pero tiene sus raíces en la eternidad. Y si quieres puedes tocar un poco donde dice las promesas, tipos y sacrificios donde fueron reveladas. ¿Cómo es como el Antiguo Testamento, cómo eran como los santos del Antiguo Testamento encontraron su salvación? Pues yo sé que en veces está la tentación de querer decir que los santos antiguos, ¿verdad?, encontraron su salvación en obedeciendo, o tal vez en haciendo una obra, pero igual que todos nosotros, ellos también su salvación la hallaron por gracia y por medio de la fe, ¿verdad? Y la manera que ellos enseñaban que tenían esta fe es que cuando Dios les daba el mandamiento les daba unas promesas, ¿verdad? Haz esto y yo les voy a dar esto, los voy a bendecir con tal cosa. El que ellos hayan obedecido era manera en la cual ellos enseñaban que ellos creían que Dios era cierto en lo que Él decía. Entonces ellos decían, si mi Dios es santo y es bueno y me promete que si obedezco todos sus mandamientos, que Él nos va a bendecir en la tierra de Israel, ¿verdad? En eso ellos manifestaban que tenían fe. Y en los tipos, ¿verdad? Miramos, como dice aquí la confesión, que estaba el cordero, ¿verdad? Y igual, en veces queremos pensar que los israelitas traían su sacrificio y los sacrificaban, y la acción es lo que a ellos los justificaba, ¿verdad? Que la tentación es decir que la sangre del cordero que fue sacrificado es lo que les da el perdón, pero es el obedecer y el decir, en el hacer de esto, en el traer mi cordero, yo estoy enseñando que yo creo que Dios un día va a darnos un Mesías que con su propia sangre nos va a reconciliar con Dios, ¿verdad? Nos va a darle el perdón por la sangre del Mesías, ¿verdad? Y miramos diferentes versos en Hebreos, miramos versos también en Mateo, en Salmos, que nos enseñan que es por la sangre del Mesías, por la sangre del Cordero, en la cual el pecado es imputado, es
es removido de nosotros, no importa, es removido. Y ya no somos considerados como injustos, pero sino por medio de la fe justos. Entonces los santos de antes en obedecer enseñaban esto, ¿verdad? Enseñaban que ellos creían que el Padre iba a cumplir lo que Él le había prometido a su gente, ¿verdad? Y en esto ellos enseñaban que ellos esperaban todavía algo más grande que una promesa o un sacrificio. Ellos estaban esperando que Dios mismo viniera, Sí. y cumpliera sus promesas. Amén. Y eso es lo que Romanos 4, ese es el asunto ahí, eso es lo que Pablo está luchando a explicar, que Abraham fue salvo por la fe antes de ser de su circuncisión. Uh-huh. Y ahí están diciendo que fue antes de la acción que Abraham ya recibió, ya tenía el crédito de justicia, porque ya creía y confía en Dios, y luego de ahí sale la fruta de esa fe. Y miramos igual en Hebreos 8, por la fe dejó a Egipto, por la fe celebró la Pascua, por la fe pasaron el Mar Rojo, por la fe. Y miramos que las obras del Antiguo Testamento tienen sus raíces en una fe que ya estaba confiando en la palabra de Dios, en las promesas de Dios, que Dios iba a ser fiel a su promesa. Y hay algo muy importante, porque aquí dice, al fin de Hebreos 11, en versículo 39, dice, y todos estos, los santos del Antiguo Testamento, dice, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Y ahí está hablando que todavía les faltaba a ver a Cristo, y ellos miraban a un Mesías quizás un poco a veces confundido, y quizás pensaban el Mesías va a venir a establecer un reino aquí, o el Mesías va a ser un hombre de guerra. Quizás ellos no tenían tanta luz, pero aún nosotros que ya tenemos la Biblia, las Escrituras, tenemos más luz, y tenemos que tener quizás hasta más fe que los antiguos tiempos, porque ya tenemos el Mesías y ya lo conocemos de una manera personal. Nosotros miramos para atrás a Cristo, y los santos del Antiguo Testamento miraban adelante a la venida de Cristo. Y ahí esto aquí está afirmando y abrazando una doctrina calvinista, reformada, lo que quieres decir en este párrafo. Amén. No, y la confesión sigue, ¿verdad? Y nos regresa a que la oficina de Cristo como mediador siempre era el plan de Dios, ¿verdad? Porque nos regresa a Génesis, cuando dice, en los cuales fue revelado y señalado como la simiente que heriría la cabeza de la serpiente. Y esto es, regresamos, ¿verdad?, a lo que es la primer promesa del Evangelio, en el cual la simiente va a herir la cabeza de la serpiente. Y ahí es donde estamos mirando que va a haber victoria, va a haber redención sobre esta semilla, ¿verdad? Y regresamos, ¿verdad? Aunque nosotros podemos, con lentes que tenemos en el Nuevo Testamento, pero nos regresa todavía la confesión a lo que es el Antiguo Testamento, hasta al primer libro. Y nos enseña que desde aún ese tiempo, ¿verdad?, ya todo eso era prometido. La promesa se le dio a Adán y a Eva, y se le siguió dando a los que venían después. Sí, y ahí miramos la primera vez que se dice el pacto de gracia. Y aunque ahí no fue establecido, ratificado o con sangre, ahí miramos la primera vez que se da un poco de luz
al pacto de gracia, sin ser el pacto de gracia, porque Cristo dice en la última cena que esta sangre es la sangre del nuevo pacto. Y miramos que Cristo tenía que morir para establecer el nuevo pacto, el pacto de gracia. Pero como dices tú, ya estaba ahí revelado en su luz única en Génesis 3, cuando Dios le está hablando los castigos a Adán y Eva. Y en este castigo ya hay bendición y hay gracia y misericordia hasta en los castigos de Dios. Amén. Amén. Ok, y seguimos a párrafo 7. Sí, perfecto. Ok, dice, Cristo en la obra de mediación actúa conforme a ambas naturalezas, haciendo por medio de cada naturaleza lo que es propio de ella, aunque por razón de la unidad de la persona, lo que es propio de una naturaleza algunas veces se le atribuye en las Escrituras a la persona denominada por la otra naturaleza. Y yo voy a dejar que tú expliques este párrafo porque aunque tengo una idea, ¿verdad? Para mí es un poco mucho para tratar de explicar. No, está bien. Aquí lo que se está comunicando es algo que se llama la unión hipostática. Eso quiere decir las dos naturalezas unidas en una persona, la persona de Jesucristo. Y esas dos naturalezas no se mezclan, no están confundidas, no son dos personalidades, son distintas y nunca se cruzan, por decir, pero como dije, se unen en la persona de Cristo. Y miramos que hay veces que Cristo actúa conforme a su humanidad y otras veces que Cristo actúa conforme a su deidad. Y lo que es importante es no buscar, cuando leemos los evangelios, es importante a no buscar, bueno, Cristo aquí está hablando como un hombre o como Dios. Eso no importa. Lo que miramos es que, por decir, Dios no puede morir. Cuando Cristo muere, no es negar su deidad, es que está muriendo como un hombre. Y cuando decimos Cristo fue cansado y durmió y cosas así y tenía hambre, no es que Dios en su naturaleza está necesitando algo, nomás es conforme a su humanidad. Cristo va a tener sueño, va a tener hambre, pero a la misma vez sabemos que el hombre no tiene el poder de leer mentes. Cuando Cristo dice cosas como yo ya sé lo que estás pensando, o Cristo ya sabía esos que no iban a creer, ahí está Cristo conforme a su deidad. Y miramos que Cristo no era, por decir, dos personas en un cuerpo, no, es una persona con dos naturalezas distintas, y Él, siendo Dios, tenía el poder de totalmente retener todos sus atributos de ser Dios, pero cuando Él iba a hacer cosas conforme a su humanidad, él no pierde nada de su deidad. Y hay una doctrina que se llama kenosis, que dice que cuando Cristo asumió un cuerpo, que Él dejó todos sus atributos y cada detalle de su deidad en los cielos. Pero eso es una how do you say heresy? Herejía. Eso es confundir la persona de Cristo. Cristo no deja nada de su ser deidad en los cielos. Él la mantiene completamente y tal vez en cuando a veces actúa o vive conforme a su humanidad, pero como dije, no le quiero dar a nadie una posibilidad de malentenderme. Cristo es Dios 100% y es humano 100%, y tenía que ser los dos, porque
tenía que asumir un cuerpo, como dice en Hebreos, para morir en ese cuerpo. Es importante mantener esos dos aspectos porque en el primer siglo estaban negando que Cristo tenía un cuerpo porque los gnósticos pensaban que la material era una maldad, era pecaminosa, o si Cristo es Dios no puede tener un cuerpo real. Pero ahora miramos que hoy en día los cultos quieren negar la deidad de Cristo y decir que solamente era un hombre. Desde el principio siempre hemos peleado por esa doctrina de las dos naturalezas, de Dios y de humano, que se unen en la persona de Cristo perfectamente sin negar uno o el otro. Y ahí está. Amén. Amén.